la gran mayoría de grupos de high levels femeninos parecen estar en polémicas, pero ¿por qué los grupos femeninos de Hype se enfrentan a polémicas y desafíos? Bueno, en este video quédate porque voy a explicar las maldiciones que tuvo Hype con los grupos femeninos. Para empezar, dudo que no sepan quién o qué es Hype Levels, pero por las dudas acá les hago un pequeño resumen y una pequeña explicación. Hype Levels es una empresa que forma parte del famoso Big Four, o para algunos Big Three, más ella la empresa, una de las empresas con más peso en la industria. Como dato curioso les puedo decir que en realidad al principio la agencia se llamaba Big Hit. Básicamente se cambiaron el nombre porque adquirieron otras empresas que ya existían de las industrias de entretenimiento de Corea. Por ejemplo, empezaron a ser subsidiarias a través de estas. Por ejemplo, la que vamos a averiguar dentro de poquito, que es Source Music. Hype actualmente es casa de algunos artistas como BTS, Zico o LE SSERAFIM. Hablemos de Glam. Glam fue el primer grupo hecho por Big Hit en colaboración con Source Music y fue el primer grupo femenino de estas dos empresas. Su historia, la verdad, no es muy extensa, pero está muy llena de polémicas. Este grupo estaba conformado por Zinie, Trinity, Jihyun, Dae y Miso. Todo iba bien en el grupo y poco a poco iban alcanzando la fama, pero ¿qué pasó? En primer lugar, el 24 de diciembre las agencias confirmaron que Trinity dejaría el grupo para focalizarse en sus estudios, aunque surgieron rumores que era una assassin de Super Junior. Aunque después todo se pudriría, sería los diablos al infierno, ya que se confirmó que el 2 de septiembre el actor Lee Bi-hyun fue chantajeado por Dae, confundió a otra modelo con un video prometedor, lo que fue que involucró a la policía y a los jueces de la nación coreana. Según Dae, ella realizó esta extorsión para poder pagar los costes que tenía con la agencia, como su deuda de aprendiz y deudas que tenía de máster. Finalmente, a través de todos estos escándalos muy graves, el grupo se disolvió el 15 de enero de 2015. Todo este escándalo parecía haber traumado a Hype hasta que pasó lo siguiente. El 29 de junio, Big Hit realizó el siguiente comunicado. Hace poco firmamos un contrato para adquirir capital en Source Music que se convertirá en parte de nuestra agencia Big Hit. Sin embargo, Big Hit mantendría a Source Music de manera independiente, es decir que cada empresa funcionaría aparte. Todo parecía muy bien porque G-Friend, que era el único grupo y artista de esa misma agencia en ese momento, parecía que le estaba yendo muy bien, que iba a alcanzar un nuevo nivel gracias a que estaba en una mejor agencia. Pero todo se fue a los diablos, otra vez, hasta que hubo una disolución temprana del grupo, expirando 6 meses antes de lo que debía haber expirado el contrato. Según esto es porque la agencia decía que buscaban seguir sus caminos como solistas. Entonces nada, no hubo mucha negociación entre la renovación, aunque esto causó ruido en algunos fanáticos. Los fanáticos decían que esto no tenía mucho sentido porque G-Friend se encontraba en su mejor momento y habían anunciado como que iban a hacer comebacks en los lives. También hay rumores de que miembros del staff no se enteraron de esta noticia por días antes o tiempo con anticipación, sino que se enteraron el mismo día de la disolución y por medios de comunicación y no por la agencia. LE SSERAFIM fue el segundo grupo que formó Source Music y Big Hit sería el tercero en teoría, pero en teoría no, así que no sé, una cosa rara. Pero no se salvó de las controversias. El primero entre comillas escándalo es que iban a adoptar dos ex miembros del grupo iSwan disuelto, que eran Chaewon y Sakura. Este no fue el gran escándalo que tuvieron en su época de debut, sino el caso de Garam, que también lo voy a abordar más adelante en un video aparte. La controversia llegó a tanto que decidieron sacarla del grupo. Fue por acusaciones de bullying. Todo manchó la reputación del grupo, pero sin embargo con el paso de los buenos comebacks que hicieron quedó en el olvido. Hasta que la gente empezó a notar su desempeño vocal y sobre todo en la era de Easy. Los internautas también comentaban que les faltaba mucho para llegar al nivel de un idol, haciendo comentarios súper despectivos, horribles. Pero miren, pasó tanto tiempo que ahora debutaron un nuevo grupo en otra subsidiaria, New Jeans. Polémicas desde antes de su predebut y fueron por ser menores de edad las contribuciones de plagio. Que todo se fue de las manos cuando acusaron a la Hyejin, o como se diga, perdón, de haber contenido no apropiado de menores. Pero lo que Hype está sospechando por parte del staff de que estaban haciendo cosas para perjudicar y vender todas las acciones, comprarlas y también de querer independizarse de Hype. A todo esto buscaron la renuncia de Min Jae-in y esta misma también acusó a I-LIT de querer convertirse de New Jeans en todos los aspectos posibles. Realmente todo esto fue un gran escándalo. Y por último tenemos I-LIT, que surgió del programa que fue todo un éxito y parecía que iba a salir todo bien, hasta que debutaron y Min Jae-in las acusó de plagiar a New Jeans. Y no voy a negar que las canciones sí parecen un poco el concepto, pero no había necesidad de hacer eso. Como ven, Hype no tiene mucha suerte en sus grupos femeninos, pero no por el éxito de estas, sino por las controversias en las que están involucradas, como si fuese una especie de maldición. Pero
son grupos muy talentosos, así que denle una oportunidad. Les pido que se suscriban para ver más videos así, que comenten su opinión sobre estos grupos, que sobre otros videos que les gustaría ver o recomendaciones para que mejoren mis videos. Y decime, ¿qué opinas de esto? No olvides seguirme en mis redes sociales y esto fue Nistika.